se alienta en su afán de vivir. Llorando se acuesta y cuestiona su suerte. La luz lo inquieta al no poder ver. Pregunta por qué todo le sale mal. Durmiendo se olvida del mundo normal. Toma de vez en cuando y fuma del vicio de la soledad. No puede olvidarse de su sacrificio. Trabaja y olvida la desigualdad. Sé que tu vida hay dolor, que la cosa va de mal en peor. Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor. Sé que Bueno, hoy comenzamos con un nuevo video que trata sobre un narcotraficante llamado Rafael Caro Quintero. Su apodo fue Narco de Narcos. Nació el 24 de octubre de 1952. En este momento tuviera 71 años. Bueno, nació en Badiraguta, Sinaloa, proveniente de una familia ganadera con sus otros 10 hermanos, de los que era el varón de mayor edad. Sus padres eran Emilio Caro Payán y Hermelinda Quintero. Sus padres se dedicaban al cultivo y a la cría de animales en sus tierras que le fueron regaladas. Solo estudió hasta sexto año de primaria, para posteriormente dedicarse al cultivo de maíz y frijol. A los 13 años su padre falleció y él se hizo cargo de cuidar a su familia. A los 16 años salió de su ciudad natal hacia Cabarco, Sonora, donde trabajó como ganadero según él afirma. A los 18 años empezó a trabajar como chofer de camiones. Igualmente conoció a Pedro Aviles Pérez, un narcotraficante mexicano que le introdujo el cultivo de marihuana. Desde la década de 1970 empezó a trabajar dentro del crimen organizado junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y a Ernesto Fonseca Carrillo. Bueno, ahora hablemos sobre el cartel que creó. Fue el cartel de Guadalajara, uno de los fundadores. Durante la década de 1980 fundó el cartel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, el cual fue uno de los primeros carteles de droga en México que colaboró con carteles de Colombia, gracias a un acuerdo con Juan Mata Ballesteros. Durante esa época fue considerado igualmente uno de los carteles de droga más poderosos de México. En 1984 el presidente Miguel de la Madrid inició una política contra el narcotráfico en México con el apoyo de la Agencia Antidrogas en Estados Unidos. La primera acción de este plan conjunto fue el ataque al rancho del Búfalo en noviembre de 1984, el cual era propiedad de Quintero y estaba ubicado en el estado de Jiménez y Camacho. El asalto fue realizado en 450 soldados del ejército mexicano, apoyados por un helicóptero. En él fueron destruidos 8.000 toneladas de marihuana. En ese momento, esta fue considerada la mayor destrucción de marihuana en la historia de México dentro del rancho de 1.000 hectáreas de extensión y de la alta tecnología agrícola. Trabajaban un aproximado de 10.000 jornelos de condiciones cercanas a la esclavitud y 8 agentes de Dirección Federal de Seguridad Administrativa del Trabajo. El ataque al rancho El Búfalo hizo que el cartel de Guadalajara descubriera la presencia de infiltrados de la DEA entre sus miembros, ocasionados por estos buscaban al infiltrado responsable del ataque al rancho. En febrero de 1984, Félix Gallardo, como fundador del cartel, ordenó el secuestro del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar. Camarena fue secuestrado por policías de la ciudad de Guadalajara el 7 de febrero al mediodía mientras salía del consulado estadounidense en Guadalajara. 2 horas después también fue secuestrado el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, también infiltrado en el cartel. La carretera Guadalajara-Chapata, los dos fueron llevados a una finca de propiedad de Rabín Zuno, donde fueron torturados y asesinados. Los cuerpos
de ambos fueron encontrados el 5 de marzo del mismo año en el rancho de Mareño, dentro del poblado de La Angostura, Michoacán, gracias a una llamada anónima del Procurador General de la República proveniente de la ciudad de Los Ángeles. Estaban anonimados por la Procuradora General de la República proveniente de la ciudad de Los Ángeles. Estaban atados de pies y manos, guardados dentro de las bolsas de plástico. La muerte de ambos causó un conflicto entre Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, quien creía que su fallecimiento podría traerles consecuencias negativas. La muerte de Camarena y Avelar causó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, razón por la cual la DEA posteriormente encabezó la Operación Leyenda, cuyo objetivo era capturar a la responsable de su muerte, quien decidió huir hacia Costa Rica. Según documentos de la época, el partió del Aeropuerto Internacional de Guadalajara el 17 de marzo de 1985, 40 días después de la muerte de Camarena. En ese momento, el gobierno mexicano da la alerta sobre el posible secuestro de Sara Cristina Cosio y Badirrín Martínez, hija del ex secretario de Educación de Estado de Jalisco, César Cosio, y Lima, y sobrina del futuro exgobernador del mismo estado, Guillermo Cosio de Vidaurri. Bueno, ahora hablemos sobre el arresto de Quintero. Fue detenido en la Quinta de California, dentro de la comunidad de San Rafael de Ojo de Agua, en Alajuela, Costa Rica, el 18 de septiembre de 1985. Junto a él fueron capturados José Albino Bazán, Juan Carlos Campero y Luis Beltrán, Miguel y Violeta. Con ellos estaban Sara Cosio, quien se encontraban acostados semidesnuda en la cama y con señales de un posible embarazo junto con Caro Quintero. En un inicio ella fue considerada como secuestrada, más posteriormente ella declaró ser pareja de Caro Quintero. Su captura fue posible por intervención de los teléfonos de la familia de Cosio, a la cual ella llamó el 2 de abril de ese año, declarando: yo no estoy secuestrada, yo estoy enamorada de Caro Quintero, con la cual la DEA pudo dar un paradero de Quintero. Quintero fue extraditado a México inmediatamente por la intervención del entonces presidente de Costa Rica, Luis Alberto Monge Álvarez. Con él se encontraron varias amas, las cuales fueron decomisadas y entregadas al gobierno de Estados Unidos. Entre ellas estaba un Colt superautomática calibre 38 con incrustaciones de diamante, un fusil de calibre de 56 milímetros, una pistola Colt calibre 45, las cuales se vieron como prueba en su contra. Al momento de su arresto tenía 32 años de edad y una fortuna de personal de 100 mil millones de pesos. También poseía 38 casas repartidas entre los estados de Jalisco, Zacatecas, Sinaloa y Sonora. Tanto él como su familia eran dueños o socios de boutiques, discotecas, agencias, hoteles e incluso varias compañías extranjeras. Igualmente había realizado obras sociales en Badiraguato, su lugar de nacimiento, con un valor de aproximadamente 500 millones de pesos mexicanos. Ahora hablemos de su liberación. Esta liberación se dio el 9 de agosto de 2013. El primer tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito en Jalisco le concedió un amparo para considerar que el caso de la muerte de Enrique Camarena debió ser juzgado en el orden local y no en el orden federal, como ocurrió. Esto debido a que Camarena no era un agente diplomático ni consular, por lo cual su juicio lo debía ser realizado por un juzgado de orden local, aunque existe la posibilidad de que sea extraditado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por el crimen contra Camarena. El vocero del Departamento de Justicia, Peter Carr, afirmó que la DEA continuará vigorosamente sus esfuerzos para garantizar que Caro Quintero enfrente cargos en Estados Unidos por el crimen que cometió.
mientras que en el comunicado de la DEA se declaró profundamente equivocada que la liberación fuese pronta por la de Quintero. Ahora, hablemos de por qué se le arrestó y por qué es tan preocupante esa liberación del primer arresto, porque hubieron dos arrestos. El 12 de diciembre de 1989, Carlos Quintero fue sentenciado por los delitos de privación ilegal de la libertad de su modalidad de secuestro, homicidio calificado, siembra, cultivo, cosecha, transporte y tráfico de marihuana, suministros de cocaína y una asociación delictuosa. Se le asignó una condena acumulada de 199 años, más solo que se le dieran 40 años de prisión, por ser el máximo permitido por las leyes mexicanas de la época. La mayor parte de su estadía de prisión fue descrito como un hombre sereno que hablaba poco. Los primeros años de su sentencia se le cumplió por el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano. En el Estado de México, el 2007 fue trasladado al penal de máxima seguridad del Puente Grande, lugar donde estuvo hasta 2010, cuando tras la reclusión preventiva del Guadalajara vio que un juez federal le concedió un amparo, pues el gobierno federal no pudo demostrar que era el crimen de alta peligrosidad que decía.